Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva entrega de nuestro programa de los miércoles a las 19 horas, por aquí por FM Signos, la 92.5, desde Munro para todo el corredor norte del Gran Buenos Aires, ciertos barrios de Capital Federal, casi 2 millones de potenciales oyentes para escuchar esta radio y este programa. Acuérdense que en esta radio todas las voces, todas están aquí. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Juan Manuel, Daniel y Sebastián, nuestro operador Juan Manuel, me olvidaba decir quién es Juan Manuel, y mis compañeros de equipo, Sebastián y Daniel, y buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes. Hoy quería comentarles algo que estuve viendo en estos días, un video por internet, en realidad, del cineasta y piloto, Enrique Piñeiro. Es un video que él dice que lo filmó como una advertencia a la sociedad. Y realmente cuando vi el video es una cosa tan tremenda, que se siente tanta impotencia. Este video refiere a una verdadera ciudad flotante que se establece en las cercanías del Golfo San Jorge, frente a la provincia de Chubut. Un video, esta ciudad flotante que se veían, más de 300 o 400 luces sobre la zona de exclusión. Se trata de 478 botes pesqueros, que se ubican frente a la costa de Chubut, pero en un principio los grandes buques nosotros tenemos 200 millas de mar, donde teóricamente no podrían navegar y no podrían sobre todo pescar nuestras riquezas ictícolas. Pero bueno, estos buques grandes se establecían fuera de esos límites, o sea, en la milla 201, y cuando dejan de ver los aviones que dan vuelta de prefectura y los barquitos incluso, que también hay poquitos, pero están en la zona de exclusión para custodiar nuestras aguas. En el primer momento que se descuidan, sobre todo a la madrugada, ¿qué hacen? Bajan los botes y con pequeños botes pasan a la milla 197, 196, porque en esas zonas de mayor profundidad es donde perfectamente esos buques poteros, o sea, los que son poteros se les llaman los que pescan calamares, es donde se llevan las mayores riquezas, los mayores frutos de nuestro mar. O sea que lisa y llanamente nos roban a ojos vistas de toda la sociedad, ¿no? Y parece ser que nadie toma cuenta. O sea, el año pasado se firmó un acuerdo en octubre con nuestro ministro de Defensa y para custodiar más intensamente esta zona, pero no es suficiente. No es suficiente porque siguen haciendo exactamente lo mismo, porque no hay todavía, la legislación dice que los aviones nuestros tienen que sobrevolar la zona, y no solo sobrevolar el buque en cuestión que está dentro de la zona de exclusión, sino que además ver a los marineros cuando pescan, o sea, tener el avistaje preciso de que estén pescando para poder aplicar la multa que se les aplica, que por cierto es onerosa. Pero ¿qué pasa? Desde octubre de este año solamente se pudo penalizar a 3 buques, y terminaron uno de ellos, no solo se les saca lo que pescaron, sino que además, cobran esa multa que se cobra por litros de combustible. Y pero la realidad es que
ya te digo, 478 pesqueros en la declaración, la demanda que hizo Greenpeace sobre la navegación de nuestra zona de exclusión. Y lo que se llevan de la Argentina es terrorífico. El perjuicio para nuestro país de esta pesca ilegal está estimado en $1.000 millones. $1.000 millones. O sea, si a eso le sumamos lo que hablábamos el otro día de la navegación del Paraná, de este tratado que no tiene que volver a concesionarse, y le sumamos además lo que nosotros dijimos y hablamos sobre la megaminería, digamos que la Argentina pierde miles de millones de dólares. Y tenemos una deuda externa y tenemos un pago al Fondo Monetario Internacional y queremos producir, y yo estoy de acuerdo en que tenemos que producir, pero realmente si no hacemos algo, esto va a ser no solo es una depredación económica, sino va a ser un desastre ecológico. Necesitamos más aviones y barcos más rápidos para controlar esta pesca ilegal. Necesitamos que no se renueven los acuerdos de concesiones por el río Paraná, y necesitamos que se tome una resolución sobre también la megaminería. O sea, uno parece que une todo, pero en realidad nosotros nos anticipamos a esto. Si ustedes recuerdan, Voces Disidentes habló de la megaminería, Voces Disidentes habló del río Paraná antes que estemos en los medios y antes que llegue todo esto. Y también hablamos de esta pesca ilegal, que es la verdad que es una cosa que me genera una impunidad como argentina, como ciudadano, una impunidad que supongo que a nuestro país también le preocupa. Pero hay que hacer algo, como dice Piñeiro, hay que lograr tener buques más rápidos, ¿no? Y hacer alguna cosa que les impida meterse en nuestra zona de exclusión. Parece que la Argentina es pasto para todos. Esto lo sabe Piñeiro y lo sabe Greenpeace, y el gobierno tiene algo para decir al respecto. Por eso hizo un acuerdo, pero no es suficiente firmar ese acuerdo porque no tenemos suficiente barcos de control ni aviones de control. Calculá que en la cantidad que son nos superan. Bueno, esto lamentablemente se remonta a siglos, ¿no? De hecho, el descubrimiento de América fue exclusivamente para saquear las riquezas de toda América del Sur. Entonces, lo que estás diciendo, Ana, realmente es muy preocupante, porque estás hablando, simplemente tiramos cifras, $1.000 millones del tema de pesca ilegal. Hablamos de la falta de impuestos que se pagan porque cualquiera entra y sale por el Paraná llevándose cualquier cantidad de riquezas y no paga ningún tipo de impuestos, y triangula a través de Paraguay o Uruguay el tema de la soja. Y después el tema de los controles, ¿no? Nosotros dejaríamos que en nuestra casa entre cualquiera o venga cualquiera. Las puertas de nuestras casas las tenemos que proteger, las tenemos que cuidar. Como bien vos decís, acá estamos derrochando dinero que es necesario no solo para pagar esta ilegal deuda externa que tenemos, sino porque estoy cansado de escuchar a los periodistas nocivos y apátridas que dicen, sí, 42% de pobres hay en la Argentina. Bueno, señores, si nosotros tuviéramos controles y fuéramos un poco más patriotas, no tendríamos absolutamente ningún porcentaje de pobres, así que es bastante miserable cómo se trata este tema en los medios. Así que sí, nos adelantamos en Voces Disidentes con estos temas. Y te voy a agregar una cosa más que todavía me queda la duda de quién es, a quién se refieren, ¿no? Porque dice, fíjate que el punto clave es el combustible que requieren todos estos buques para moverse. Alguien los abastece, ¿no? Según reiteradas denuncias públicas, reciben subsidios, estatales en Oriente, y atracan también en puertos de países cercanos a la Argentina para reabastecer el combustible. Aunque muchas veces la logística de esas flotas, también es verdad, le permite a los pesqueros aprovisionarse en alta mar, ¿no? Eso también es cierto. Pero quisiera saber qué países también les permiten, sabiendo que hacen esto frente a nuestras costas, reaprovisionarse de combustible, sí, ¿no? Sí, hay uno que no voy a nombrar, pero en la guerra de Malvinas estuvo jugando para el enemigo. ¿Será?
Y no lo nombro. Probablemente. Pero hay países, claro, pero tienen que ser países que nos rodean. Probablemente. Bueno, y justo estábamos hablando, vos tenías un estábamos tema. hablando de soberanía, y estábamos hablando de que no nos roben los recursos, y estamos hablando de Malvinas, porque hicimos una introducción bastante simple y cortita, exigua, en nuestro programa anterior, recordando la fecha 2 de abril, porque se produjo el aniversario número 39 del desembarco de las fuerzas argentinas en Malvinas, en esa guerra que no tuvo sentido. Y tuvo tan poco sentido, más allá del orgullo por nuestra soberanía, pero tuvo tan poco sentido porque evidentemente estábamos enfrentando no solamente a la marina británica de los piratas ingleses, sino también a Estados Unidos y todo el apoyo de Europa. No solamente no tuvo sentido, sino que dejó cientos de muertos de la Argentina, un montón de chicos que fueron después tratados psicológicamente, gente suicidada. Bueno, cosas muy tristes que no tiene sentido abundar porque ya las conocemos, pero lo que no conocemos, y a eso quiero ir, y son dos escritos que me parecen lindos para reflexionar. Y los voy a unir porque los dos tienen que ver con Malvinas, y son cosas que la gente generalmente no sabe. Sí, no sabemos, generalmente no sabemos. Resulta que hay un libro que se llama Malvinas, Cartas de un marino inglés, de la editorial MC Editores, del año 1983, donde el soldado inglés David Tinker, en aquel momento de 25 años, da a conocer una carta que le escribió a su esposa Christine mientras estaba en la guerra. Escuchen por favor algunos de los párrafos que dice la carta. Dice David Tinker, soldado inglés: es muy fácil comprender cómo se ha desatado la guerra. Nuestra primera ministra se imaginó que era Churchill desafiando a Hitler, y la Marina la apoyó para obtener publicidad y popularidad rápidamente. Estoy seguro que de esa destrucción solo se beneficiarán Margaret Thatcher y los fabricantes de armas. Lo que más me apena es que no hay una causa para esta guerra, decía el soldado inglés. Y si somos honestos, también decía, los argentinos son mucho más patriotas con respecto a las Malvinas que nosotros con las Falklands. Y lo que la primera ministra no comprende es que los argentinos creen firmemente que las Malvinas son de ellos. Tal es así que han enviado contra nosotros pilotos en misiones suicidas en viajes sin regreso. Porque los pilotos argentinos enfrentan cada día misiles antiaéreos de aplastante superioridad. Realmente, la valentía de esos hombres demuestra que tienen mucho más que un tibio interés en estas islas. Considerando la tragedia, la angustia y las pérdidas económicas para Gran Bretaña, me parece que esta es la guerra más inútil que Gran Bretaña ha hecho en toda su historia. Espero que todo esto termine pronto, decía David Tinker, porque creo que los argentinos ya han demostrado honorablemente su valentía. Esta carta la quería compartir y dar a conocer porque David Tinker fue muerto el 12 de junio de 1982 en plena guerra por un misil Exocet MM-38 argentino. Me parece que esto de alguna manera resalta y es un gran honor y un gran recordatorio de la valentía de los argentinos. Y hablando del heroísmo de los argentinos en esa guerra, también quiero recordar a alguien que nosotros no conocemos. El soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri, argentino, con 18 años en 1982 y siendo analfabeto, fue condecorado por sus acciones de combate durante la batalla del Cerro Dos Hermanas, en la guerra de Malvinas, obviamente. Él era operador de una ametralladora. Escuchen la historia. Y desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo él solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros, que eran más de 100 soldados, incluidos sus superiores,
a zonas seguras y disparando al enemigo inglés con su única boca de fuego, impidió avanzar a todo el dispositivo ofensivo británico durante más de 10 horas. Este soldado, insisto, que nosotros no conocemos y que debiera ser recordado como San Martín o Belgrano, en mi opinión, insisto, Oscar Ismael Poltronieri aún está vivo y recibió la medalla La Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. Es el único soldado conscripto vivo desde el siglo XIX hasta ahora en recibir la máxima condecoración que da nuestra nación. Luego de la guerra, Poltronieri intentó suicidarse. Vendió baratijas en los colectivos y trabajó de remisero. Pero ¿saben cómo acaba esta historia? Lo más importante fue que soldados y oficiales, veteranos ingleses, lo buscaron para expresar su admiración por él y fue condecorado en Inglaterra con la Cruz de Hierro al Valor. En los colegios de nuestro país, los alumnos no lo conocen, no saben quién es, no está integrado a la historia argentina, no forma parte de ningún libro, no hay un periodista que le haga reportajes, no hay nada que recuerde este heroísmo. Entonces yo quería recordar hoy 7 de abril, a 5 días de esos 39 años de recordación o de recordatorio del desembarco, estos ejemplos. La carta de David Tinker reconociendo la valentía de los argentinos en Malvinas y esta historia maravillosa del soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri, que defendió con uñas y dientes a nuestro país. No, te iba a decir, es totalmente coincido que fue una guerra totalmente absurda, inesperada, insólita, en la que murieron 600, como yo te decía la otra vez, murieron 600 chicos, 1.200 heridos, una guerra, una locura, ¿no? Pero también es meritorio recalcar la valentía que tuvieron esos chicos, porque iban, leía un informe, decía, iban felices por luchar por la patria. ¿Cuántos de hoy van felices por la vida luchando por la Argentina? Creo que todo eso, ellos en el corazón de ellos iban, tenían todavía, como yo digo, como los soldados, vos nombraste a San Martín, tenían vivo el nacionalismo. Hoy ya las nuevas generaciones subsiguientes, el nacionalismo lo fueron perdiendo en el tiempo, ¿no? Es la pena que siento por esos chicos que fueron, perdón, entre comillas, sacrificados, dieron su vida en una guerra sin sentido, una guerra que no, que hasta el día de hoy incluso no tuvo ni siquiera ningún resultado positivo para nuestro país tampoco, ¿no? En la mente de un loco como Galtieri fue el único que se le pudo ocurrir enfrentarse a una creo que si no es la primera armada en el mundo, debe ser la marina más importante del mundo, y pretender tener algún resultado positivo. O sea, creo que hasta Inglaterra misma reconoció la valentía de nuestros soldados. Habría que ver si el concepto de patriotismo, de defensa del país y demás, en términos de Fuerzas Armadas y demás, no quedó un poco manchado o a partir del tema de la guerra de Malvinas. Y no me refiero al uso que hizo el gobierno militar de la guerra, es decir, cómo lo utilizaron para beneficio propio y no por una cuestión verdaderamente patriótica. No me quiero meter en esa discusión, pero lo que voy es a que habría que ver si no quedó un poco como perdido ese espíritu de defensa de la Argentina, como que la gente empezó a descreer de alguna manera de eso a partir de ver toda la farsa que se había construido en torno a un supuesto triunfo de Malvinas que no era tal, y las mentiras que se dijeron. Bueno. Eso es lo que quiero decir simplemente, si no es que ese tipo de mentiras después hacen que la gente empiece a confundir y a dejar de creer en que existe un verdadero espíritu patriótico. No sé si se entiende esto. Es válido pensar, fíjate vos, en el 82 fue la guerra de Malvinas, terminó en junio del 82, en el 83 había un gobierno democrático. O sea, creo que eso fue, como dicen, la gota que rebalsó el vaso para la gente que ya no soportaba más los militares. O sea, la locura de este hombre fue el fin del gobierno militar. A lo que voy es que mezclar una cuestión realmente patriótica con algo, con mentiras, con cosas que no tienen nada que ver con el verdadero patriotismo, sino con otro tipo de intenciones,
pueden hacer que muchas veces se pierda su forma, ese concepto patriótico, ese verdadero espíritu que a lo mejor había, y a partir de eso mucha gente por ahí después deja de creer en eso, por esa confusión de conceptos. Bien, te lo dejo picando en el área chica. Patriotismo, nacionalismo, eso se enseña y se siente también en las familias primero, en los colegios después, en los partidos políticos, en los dirigentes, en los sindicalistas, en las autoridades. Todos tenemos que enseñar a querer a nuestro país, ¿no? Me parece que estamos muy lejos de tener patriotismo y nacionalismo si nos la pasamos diciendo este país de M. Y que todo lo mejor sucede afuera. Y que todo lo mejor sucede afuera. Empecemos por casa a valorar nuestras riquezas, que son muchas. Vamos a nuestra primera pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco, Negocios Inmobiliarios. Sibori 4785, Munro. I cannot see, I know there's a good time waiting for me. Making my scene, just a grooving around, drinking what yes I can. I drink what I like and I dance what I do. I'm getting right through to the band. I see you in the corner, wait for my flame to burn. My eyes are dim, I cannot see, but soon I feel you, babe, feeling me. I'm gonna do all the things that I did. See you in the corner, wait for my flame to burn. My eyes are dim, I cannot see. You better not take that thought from me. That thought from me. Ok, había un grupo musical al que llamaban La Familia, así literalmente, ¿no? Tipo como El Padrino, ¿no? Que bueno, hubo un productor musical que le hizo un chiste a este grupo que estábamos escuchando recién, diciéndole, usted parece La Familia, como si fuera una mafia, ¿no? Porque resulta que en la época de los 60s se vestían con ese vestuario, ¿no? Medio asociado a estos grupos
de la delincuencia organizada. Y bueno, de ahí viene el nombre de este grupo, se llama Family, así en inglés. Bueno, después llegó el hippismo y estos tipos se volvieron re hippies como todos y se vistieron como cualquier hippie normal. Pero bueno, aproveché para poner este tema porque resulta que es una de esas bandas que yo considero, muchos consideramos que es un grupo infravalorado y que en los 60s, al principio tenían tanta popularidad como lo tenía, no sé, un grupo como Pink Floyd, por ejemplo. Formaba parte de esa escena experimental, vanguardista de Pink Floyd y otras bandas de ese estilo, pero que lamentablemente no tuvo la misma trascendencia en el futuro, ¿no? Así que, habiendo pasado una canción de una banda que seguramente no conocían, ahora continúo un poco con algo que estaba hablando la semana pasada, que seguramente recordarán. Yo hablé sobre el tema de la virtualización de la política, yo lo denominé de esa manera, y cómo va cambiando la forma de hacer política, ¿no? La forma de comunicar, de interactuar que tienen los políticos con la sociedad, ¿no? Es decir, ese feedback, cómo la sociedad se expresa para que los políticos se escuchen y cómo los políticos responden ante eso, y esa especie de diálogo o de conversación simbólica que hay entre un pueblo que necesita quien lo organice y un gobierno que necesita escuchar qué es lo que necesita el pueblo o qué es lo que le exige el pueblo, ¿no? Ese diálogo entre dos elementos, entre dos sectores que constantemente se responden de forma mutua, y ambos dependen del otro de alguna manera. Entonces resulta que el CONICET creó una plataforma llamada Confiar, ¿no? Para combatir todo lo que son las fake news sobre el tema del COVID. Todos recordarán que hubo una aplicación llamada Cuidar, si no me equivoco, el año pasado, ya hace un año, por el tema de la pandemia, ¿no? En este caso no se termina de aclarar si es realmente una aplicación, pero eso es lo de menos. La cuestión es que es una forma en que vos podés enterarte cuáles son las noticias que circulan y hasta qué punto son ciertas, son falsas, son parcialmente ciertas, están sacadas de contexto. O sea, vos te puedes dar cuenta hasta qué punto la noticia es fiable, es confiable, de dónde viene. Y es decir, los mismos científicos son los que te responden y te asesoran sobre eso a través de esta página. En principio es una página, pero habría que ver también si sacan una versión en aplicación, ¿no? El tema es que con esto lo que pretenden es terminar con esta contaminación informativa que ya venimos viviendo en todo el último año desde que apareció el COVID. Y bueno, también está el tema de la traducción, ¿no? Imaginemos que mucha información viene de otros países o se saca de tal página que por ahí está en otro idioma. Muchas veces las traducciones desvirtúan el mensaje y después no se entiende lo que se dice realmente. O por ahí, imagínense si hay, no sé, una página que da información, no sé, en ruso, de ahí por ahí se pasa al inglés, del inglés se traduce al castellano. Bueno, uno ve que en la era virtual la información fluye libremente y uno nunca sabe de dónde viene esa información, por qué manos pasó, cómo se fue desvirtuando, pasando de boca en boca, o en este caso no sería de boca en boca, sino una publicación que es compartida una y otra vez, ¿no? Y bueno, la gente obviamente va manoseando la información y cuando termina llegando a la última persona ya no tiene nada que ver con lo que era originalmente. Entonces, esta plataforma tiene que ver con eso, ¿no? Y separar la información útil de la inútil y mentirosa, la información que es falsa o que es poco confiable. Hay una cuestión que seguramente muchos se sentirán identificados, que tiene que ver con que la información falsa muchas veces la recibimos de un amigo, de un familiar o alguien que conocemos, que es de nuestra confianza, y entonces esa información por ahí no está chequeada, pero nosotros confiamos en esa información por el simple hecho de que la recibimos de alguien que conocemos. Y a veces por ahí la recibimos de un desconocido, pero como ese desconocido tiene nombre de persona y no tiene nombre de un medio de comunicación, por ahí le queremos más, porque pensamos, bueno, es un tipo como yo que manda las cosas. Mucha gente no le cree a los medios de comunicación hegemónicos, pero sí le cree a alguien a un tipo cualquiera que le pasa información vía web. Entonces, mucho cuidado con eso. La idea es que la ciencia intervenga acá para decir, che, esta información vale y esta otra no. Y vos después verás lo que crees, ¿no?
Bueno, aparece una investigadora del CONICET, ¿no?, que hace poco habló sobre esto y le dio con un palo a todas estas teorías delirantes y de ciencia ficción del nuevo orden mundial y todo eso, a los chips del comunismo y estas cosas sacadas de gente que ve muchas películas, ¿no? Bueno, y toda esta planificación de la humanidad y estas cosas tan oscuras y difíciles de creer. Bueno, ellos lo que dicen es, nosotros tenemos que basarnos en la ciencia para dar respuestas. No podemos andar confirmando cualquier cosa, ¿no? Aparte, muchos dicen, bueno, a mí me llegó la información y yo la reenvié. Mucha gente te dice eso cuando vos le preguntas, ¿por qué me mandaste esto? A mí me llegó y lo reenvié. De hecho, alguien que conozco, una persona muy cercana, también comparte, me pasó a mí personalmente, que compartiera una noticia que era muy descabellada, ¿no?, que era poco creíble, y cuando vos entrabas a la noticia te decía, esta información es falsa, esto es simplemente una prueba para ver si vos leés las cosas antes de compartirlas. O sea, alguien hizo una nota ficticia simplemente para comprobar cuánto se viralizaba una noticia a la que ni siquiera nadie había entrado para leer que había. No había nada, realmente. Con respecto a eso, Seba, ¿en qué momento creímos que reenviar algo que nos manda o un amigo o un desconocido es meritorio? O sea, ¿cuál es el sentido de reenviar algo que ni siquiera nosotros sabemos? No solamente si es cierto, sino que muchas veces ni siquiera entendemos qué es lo que quiere decir. Claro. O sea, no somos conscientes de la gravedad del tema cuando estamos haciendo correr una noticia que quizás lo único que genera es pánico en la población, por ejemplo. Bueno, entre las fake news que hubo era al principio, y terrible esto, con respecto a las vacunas. Acordate que decían que las vacunas rusas tenían un chip que iba a transformar el ADN de las personas, que las vacunas rusas tenían veneno, y salió incluso hasta Carrió a decir que nuestro presidente compraba vacunas para envenenarnos. Después que las vacunas de Pfizer no sé qué tenían. O sea, todas esas fake news. Es verdad lo que vos decís, en el CONICET se había puesto no es una aplicación, era una página que se llamaba Confiar, donde vos podías entrar y preguntar a la gente del CONICET si todo esto que vos recibías, esta información que recibías era cierta. O sea, a ver, hoy las vacunas sirven, hoy las vacunas son necesarias, dejémonos de jorobar con esas cosas. Las vacunas hay que dárselas porque fíjate que podemos evitar muchas, miles de muertes. Entonces, las vacunas, no hagamos correr estas fake news, sobre todo con un tema tan álgido y tan delicado de las vacunas. Me está pidiendo acá justamente un oyente nuestro, que por favor aclaremos que no hay nada raro en ninguna vacuna en ninguna parte del mundo. Las vacunas se hicieron con menos tiempo porque se agilizaron las investigaciones, no porque no sean seguras. Entonces esto lo aclaro a pedido de un oyente. Sí, y recordemos... Y es otra de la fake news, ¿no? Sí, y recordemos que las personas cuando quieren ser paranoicas se inventan cualquier razón para ser paranoicos. Imagínense aquellos que piensan que todo esto es una planificación del nuevo orden mundial y ese tipo de cosas. ¿Qué hubieran pensado si todos los países se hubieran puesto de acuerdo en hacer una sola vacuna? Claro. Todo el mundo poniéndose de acuerdo en hacer una vacuna que sea la mejor vacuna, con mayor efectividad, más rápido, en vez de competir en todos los laboratorios, los no sé qué. Ponerse todos de acuerdo y decir, vamos a hacer algo que realmente funcione porque nos conviene a todos salvarnos de la pandemia. Si hubieran salido una sola vacuna, hubieran dicho aún más, eso hubiera reforzado la idea de, esto es un control mundial, porque claro, si hay una sola vacuna, ahí habría supuestamente un único organismo que se las está arreglando para controlar, para meterle chips a la gente. No sé, esto la verdad a mí me da vergüenza ajena, sinceramente. La verdad que sí, son pavadas de ciencia ficción, y nuestra misión como comunicadores es decir que hay una pandemia y tenemos que poner costo-beneficio. Sí. Entonces, ¿cuál es el costo de no aplicarse la vacuna? Y bueno, mañana puedes terminar con un respirador entubado en un hospital de cualquier lado del país. Y bueno, entonces, la vacuna que te va a dar protección. Y como comunicador debemos reforzar este tema, ¿no? Y decir la verdad. Sí, perdón, que te interrumpí. Sí, y de última, si te agarra, le echás la culpa al gobierno y listo. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer, no? Ahora, bueno, simplemente quería mencionar eso. Recuerden, si quieren chequear la información hasta qué punto es real o no, bueno, una página para esto llamada confiar.telam.com.ar.
no tengo confirmado si existe la aplicación, pero si no existe, espero que la creen ya mismo, por una cuestión de agilidad. Viste que las aplicaciones son más ágiles, más simples para llegar a la información. Muchas veces por ahí te mandan notificaciones. Y si no, directamente en el CONICET. Bueno, esto es del CONICET. Sí, por eso. Bueno, entonces voy a decir esto y ahora Gracias. voy a pasar una cosa de Mujica, ¿no? De José Mujica, que tiene que ver también con la pandemia. Una reflexión que hace él, ¿no? El señor José Mujica, expresidente de Uruguay, ya hemos hablado de él anteriormente, que muy llamativamente es más conocido por su sabiduría y sus reflexiones así sobre la vida cotidiana, por su parte más humanista que por sus políticas. Y no digo que haya sido mal político, pero evidentemente le ha llegado mucho más a la gente por sus enseñanzas de persona mayor con sabiduría, con gran visión sobre la vida, y etcétera, etcétera. Bien, y habla un poco del tema de la ambición del ser humano y dice, somos tan egoístas, o sea, el egoísmo y el hiperindividualismo, y como ustedes lo quieran denominar, es tan peligroso, es tan nocivo, tan tóxico, que termina arruinando la vida a las propias personas que lo ejercen. Y dice él, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, no nos organizamos, el mundo se debería organizar para solucionar este tema. En cambio, él dice, aparecen un montón de vacunas, cada uno trabaja por su lado, cada país se cuida a sí mismo, cada, no sé, laboratorio genera su propia vacuna. Estamos como compitiendo, incluso en una situación de pandemia, en una situación en la que a todo el mundo le conviene salir ganando, organizarse, unirse. El mundo tendría que unirse, no solo el país tiene que unirse. Acá tendría que unirse el mundo para salir de la pandemia, y todos lados haciendo lío con esto, ¿no? O sea, compitiendo por la vacuna, compitiendo por ver qué país se salva. Y la verdad es que tendríamos que pensar globalmente. Nosotros siempre decimos acá, no alcanza a compensar de forma individualista, sino que hay que pensar de manera nacional y patriótica. Bueno, lo que dice Mujica es, no alcanza a compensar de esa manera solamente, sino que hay que pensar de forma global, que todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo. Pero ahí es cuestión más de los gobiernos por ahí, que tienen que dialogar y tratar de ponerse de acuerdo en eso. Entonces, me apuro con esto por falta de tiempo. Lo que dice es que a nosotros nos conviene que el otro se salve para que no se propague el virus. Porque si el otro se infecta, propaga el virus, ¿viste? Por ejemplo, sería una estupidez que yo dijera, ¿qué me importa lo que pasa en Brasil si yo estoy en Argentina? Cuando sabemos muy bien que de ahí vino la cepa que ahora no va a hacer la vida imposible. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay que tener una visión internacional, no solo patriótica como decimos siempre. Entonces dice, la gran mayoría de los países, o sea, hay países que tienen vacunas de sobra y gente a la que le faltan vacunas, y con gente muy, muy pobre, sin garantías. Entonces él critica eso, ¿no? Y dice, nuevamente vemos la desigualdad de las leyes del mercado, que vienen de las leyes del mercado, ¿no? La gente que tiene mucho, gente que tiene poco, países que tienen mucho, países que tienen poco, países que le sobran vacunas, países que no tienen cómo vacunar, y ese tipo de cosas. Y eso propaga el virus, y con la propagación del virus perdemos todos. Eso es lo que dice él. Si fuéramos más solidarios, saldríamos ganando todos, y no nos damos cuenta que el egoísmo nos arruina la vida a nosotros mismos. Eso es lo que él dice. Hay que defender el bien común, ¿no? Y los científicos del mundo tendrían que trabajar juntos. Cierra diciendo esto: mucha gente intenta que el conocimiento no se colectivice, que no sea de todos por igual, que se compita por el conocimiento. Y él dice, el conocimiento tiene que ser de todo para que vayamos todos juntos y progresemos, toda la humanidad progrese a la par. Te voy a dar una noticia de último momento, vos que hablabas recién de los virus y de las fake news. A los negadores seriales del virus les ha tocado el virus. Mira vos, está el señor Macri aislado por contacto estrecho después de la reunión que tuvieron sin barbijos por estar en contacto estrecho con Campbell, y que contagió a Vidal además. O sea que parece que ellos, negadores del virus, parece que les ha tocado. O sea, es un acto de ignorancia terrible. No puedo entender. Bueno, así que sí, nos dio una buena primicia. En otra ocasión seguimos con algo de Mujica también que está bueno. Bueno, tenga cuidado, si alguien ve la reposera vacía, no se vaya a acostar en la misma reposera porque quizás se contagie. Le prestamos el alcohol en Vamos a nuestra segunda pausa. Mariano Más, Industria Gráfica. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios.
15-4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco, Negocios Inmobiliarios. Sibori 4785 Monroe. Ok, muchos recordarán un grupo llamado Green Day que le fue muy bien en la década de los 90, en el nuevo milenio también, esta banda punk. Muchos van a decir, bueno, hubo grupos más punk que Green Day, sí, claramente, había grupos más punk, pero bueno, dentro, más o menos dentro de ese género, de esa orientación musical. Lo interesante es que por ahí no es tan sabido que los mismos integrantes de Green Day formaron otro grupo. Los mismos integrantes, ¿no? Bajo otro nombre, haciendo otra música. El grupo tiene un nombre bastante raro, se llama Foxforo Hot Tubs, sería una cosa así como se pronuncia. Bueno, este es un tema de ellos, ¿no? Acá ellos son los mismos integrantes pero haciendo otro tipo de música, que sería lo que se llama garage rock, ¿no? Rock de garage, que yo ya lo había dicho anteriormente, es un rock así bien crudo, ¿no? Con poca postproducción, digamos. Vos los escuchás como si estuvieras escuchando, si estuvieran tocando al lado tuyo, digamos. No tiene mucha postproducción, mucha cosa tecnológica, sino que vos lo escuchás tal así como suenan, ¿no? Crudamente. Y bueno, es esa típica banda moderna, digamos, del nuevo milenio, pero que hace música retro, ¿no? De hecho, en el videoclip de este tema uno ve que usan toda una estética retro con imágenes en blanco y negro e incluso simulan las típicas fallas de la cinta, ¿no? Como si fuera una cosa vieja. Ok, vamos con las vías de comunicación. Las vías de comunicación, muy bien, gracias Sebas. Las vías de comunicación son por WhatsApp 1554205517, 1562961711, la web de la radio que nos pueden escuchar en vivo, porque me acababan de preguntar eso, en vivo en fmsignos.com.ar. En YouTube pueden volver a escuchar nuestros programas, Voces Disidentes Radio, y en Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio. Bueno, y como siempre cambiando un poco, vamos a dar vuelta a la página de temas políticos, de temas sociales, de todo esto que nos pasa, y les voy a traer una fábula sobre aquel viejo lema
que se le atribuye, porque fueron atribuidos a varios, pero más que nada se conoce este lema a través de lo que decía Julio César, y uno siempre toma ese lema: divide y reinarás, o divide y vencerás, ¿no? Y tiene que ver con esta fábula que habla, dice bien, había una vez un anciano, era un labrador, que tenía varios hijos, pero por esas causas del destino todos los hijos estaban peleados entre sí, y entonces él, que ya era muy grande, y antes de morir quería organizar un poco su herencia. Entonces, para tratar de unirlos, que era lo que él quería, unir a su familia, hizo un plan muy elaborado, que lo pensó y dijo: bueno, esto va a venirle bien a mis hijos. Entonces al día siguiente los llamó y les dice: bueno, cada uno de ustedes me tienen que traer un fardo de varillas y atarlas, o sea muchas varillas, y atarlas, mejor dicho, en un solo fardo, y que cada uno de ustedes deberán entonces, una vez atados, tratar de romperlos. El primero que rompa ese fardo de muchas varillas atadas, cobrará mi herencia completa, y los demás quedarán fuera del dinero por mí otorgado. Entonces, bueno, cada uno de los hijos, ¿qué hicieron? Vinieron con ese fardo atado de la misma cantidad de varillas y trataron de romperlos por todos los medios posibles, ¿no? Lo golpearon y los trataban de romper, de partir, pero claro, el fardo, que tenía muchas varillas, no era fácil de romper. Entonces el padre le dijo: bueno, ahora es mi turno. Entonces el padre, ¿qué hizo? Desató el fardo y fue sacando una a una las varillas y las rompió una por una. Entonces uno de los hijos le dijo: pero padre, eso es muy fácil. Usted nos dijo que no debíamos desatarlas. Entonces el padre les dijo: exactamente eso es lo que yo quisiera dejarles a ustedes como enseñanza. Si ustedes se dividen, van a ser muy débiles frente al enemigo, pero si ustedes se juntan en un gesto fraterno, como hermanos, va a ser muy difícil que alguien los pueda separar. Nadie podrá vencerlo. Y esto tiene que ver con muchas... yo siempre lo comparo, divide y vencerás, ¿no? Que tiene que ver con la política, tiene que ver con los grupos, que la gente se une para terminar obteniendo determinados propósitos, tiene que ver con las marchas reclamando derechos, tiene que ver con muchas de las cosas que se quieren lograr y de los objetivos que mancomunados y unidos se pueden lograr. Y esto me remite a mí a un tema que trajiste vos, Daniel, y que hablaba de una lucha que tenemos muy cerquita de esta radio, que está ubicada en Munro, y que tiene que ver como ejemplo no solo la zona norte, sino como ejemplo de que a veces un grupo de gente unidas, uniéndose a través de su propia fortaleza individual, como ese fardo unido, inquebrantable, pueden lograr vencer a grupos mucho más poderosos. ¿Qué nos ibas a contar? Y gracias. Que hoy justamente se cumplen 3 años. Gracias por el centro que me tirás. Yo crecí, igual que todos, en un país donde me cansé de escuchar que ninguna lucha era posible, que estaba ya todo arreglado, que si había gente que estaba luchando por algo solamente lo hacía por política. Eso desactivaba y desactivó miles, cientos de miles, millones de actividades de participación de la sociedad argentina, de nosotros como individuos, de nosotros como ciudadanos. En este programa hemos hablado del tema de pesca ilegal, hemos hablado del tema de Malvinas, ahora vos sacás a colación el tema de tener una actitud mancomunada. Y todo lo que estamos hablando tiene que ver con lucha y soberanía, en no entregar nuestras riquezas como país, y también defender todo aquello que sea público, todo aquello que nos represente como sociedad. Y como bien vos decís, hoy se cumplen 3 años de una maravilla, de una maravillosa lucha, de una verdadera cruzada que se produjo en zona norte del Gran Buenos Aires, específicamente en Villa Adelina, partido de San Isidro,
se cumplen 3 años de una asamblea que precisamente fue un 7 de abril, estamos hablando del 7 de abril de 2018, una asamblea totalmente maravillosa y rupturista que se realizó en el Colegio San Miguel Arcángel, en la calle Moreno, justo enfrente del golf de Villa Adelina, en donde se congregaron alrededor de 500 personas, 500 vecinos, porque en ese momento el municipio de San Isidro y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es a quien pertenece o quien estaba administrando ese predio, lo estaba haciendo a través de la Marina, quisieron convencer a 500 vecinos de que era necesaria la construcción de un 30% de ese predio, que es un predio de 21 hectáreas y media. Y decían que eso iba a facilitar el hecho de tener un parque público, un lugar público para los vecinos. La realidad es que los edificios que se hubieran construido, las calles que se iban a abrir, que iban a cortar al medio el parque, las veredas, los estacionamientos hubieran significado que por lo menos el 50 o el 60% de esas 21 hectáreas y media las hayamos perdido. ¿Vos te referís a ese parque maravilloso de, como dijiste vos, tiene 22 hectáreas, tiene el parque hoy, 24 tiene el total? Sí, 22 con hectáreas. Miles de árboles y que conforman un hermoso ecosistema natural. La lucha que tuvieron estos vecinos. Claro, sí, ese día quiero señalarlo, ese día las autoridades se dieron cuenta que 500 vecinos, que todo el pueblo de Villa Adelina y San Isidro no estaba dispuesto a entregar este patrimonio natural tan maravilloso, como vos decís, de 1400 árboles y de un ecosistema natural maravilloso y único prácticamente en toda la zona norte. Se hizo en ese momento, fue una asamblea muy álgida que no terminó de la mejor manera, pero las autoridades se fueron con la idea de que no se iba a construir, que no era posible construir. A partir de ahí los vecinos se armaron, se organizaron. Cuando digo se armaron de convicciones, se armaron de espíritu de lucha y crearon los vecinos, la asamblea de vecinos por el golf de Villa Adelina, y empezaron a hacer a realizar un montón de eventos, un abrazo al golf, una impactante caravana un 25 de mayo precisamente del 2018, el banderazo, se juntaron firmas en Dardo Rocha, se llegó al Consejo Deliberante, al Congreso de la Nación, hubo encuentros con Gustavo Pose y con Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se realizaron alrededor de 25 o 30 murales en espacios, en domicilios en donde los mismos vecinos dejaban sus frentes como para poder pintar, en donde en esos murales se podía mostrar cuál era la lucha. Se realizó un campeonato de fútbol dentro mismo del parque, hubo jornadas de participación, 15.000 firmas, 3.000 encuestas. Se logró que no se construyera, se logró que en este momento sea un parque 100% público, verde, en donde la gente puede entrar, puede ingresar, puede disfrutar de ese parque. Hay muchas cosas para hacer. Los vecinos presentaron un proyecto que fue elegido por unanimidad, un proyecto de tipo arquitectónico simple, pero que respeta absolutamente el ecosistema, y que por cuestiones de la pandemia no se ha podido desarrollar, y que esperemos realmente que rápidamente lo podamos hacer. Los representantes de la asamblea están participando en una mesa de trabajo en donde en forma permanente representan a los vecinos y llevan a cabo los reclamos para que se cumpla con ese proyecto. 3 años, hoy queremos felicitar a estos vecinos que fueron detrás de una idea, de una convicción, y en donde hicieron política apartidaria, hicieron política para lograr que se respeten sus derechos. No, eso iba a rescatar, que una comunidad que se organizó pacíficamente, que se organizó con un solo fin, bien común, sin porque cada uno seguramente tendrá sus ideas políticas o todo, pero estoy claramente convencida de que acá no hubo intenciones políticas, sino una sola intención, el bienestar para toda una comunidad que hoy de hecho tuvo hace poquito, ¿no?,
tuvo el enorme placer y el enorme de que fuese declarado espacio verde protegido, y hoy es un parque público para los miles de vecinos de la zona. Así que gracias a toda esa asamblea, gracias a toda esa comunidad que se organizó, que luchó pacíficamente, y esto nos demuestra que pacíficamente, como el fardo que este papá le decía a los chicos, que juntos y unidos no puede ser quebrantado, esa es la forma de proceder. Bueno, nuestro saludo y nuestra admiración a esta lucha vecinal. Bien, una frase rápida para despedirme de ustedes hasta el próximo miércoles, y les voy a dejar para que piensen. Solo quien te quiere de verdad comprende 3 cosas de ti: el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones detrás de tu silencio. Buenas noches, hasta el próximo miércoles. Los esperamos aquí desde Munro en Voces Disidentes. Gracias a todos. Buenas noches, Argentina.